señor secretario. Aquí un gusto acompañándoles. Gracias, doctora Elba. Un gusto escuchar, Genei. Muy bien, pues bienvenidos todos. Buenas tardes. Es un honor para nosotros como Secretaría de Turismo tener a este invitado el día de hoy, al cronista de la ciudad, el historiador Genei Torruco Saravia, con su plática Villahermosa siglo XX, años 40. Voy a permitirme hacer dos anuncios de cortesía. En este momento voy a cerrar los micrófonos para poder escuchar a nuestro invitado del día de hoy. Voy a abrir solamente el del secretario y el de, desde luego, nuestro invitado. Muy bien. También les comento que pueden ir haciendo sus preguntas, las pueden ir formulando a través del cuadro del chat para que al final podamos leerlas y en su momento, si da tiempo, contestarlas. Y pues, sin más preámbulo, le cedo la palabra al secretario José Antonio Nieves. Bienvenidos todos en nombre del Gobierno del Estado. Buenas tardes. Adelante. A ver, ahí está ya. Adelante, secretario, lo escuchamos. Sí, no se quitaba el unmute. Pues Genei, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Como siempre, aquí tenemos ya mucha gente asidua. Elba, siempre un honor que nos acompañes. Tomás Pérez Suárez, un tabasqueño arqueólogo pues de gran conocimiento. Y bueno, pues hoy es nuestra última videoconferencia o webinar, en este caso con la ciudad de Villahermosa, que estará de plácemes próximamente. Y bueno, es la última porque hablamos de que vamos a estar en veda electoral y a partir del 3 de abril nosotros ya no podemos hacer ninguna comunicación hasta el 6 de junio. Así que próximamente nos reencontraremos en estas pláticas que han sido, la verdad, tan satisfactorias. Créannos que estas pláticas han llenado un hueco interesante y además han generado un conocimiento de lo que es Tabasco, el Tabasco cultural, de su potencial enorme, desde todo el estado, por supuesto, y nuestra gran ciudad de Villahermosa, que tiene una historia que hoy Genei nos ampliará el conocimiento de parte de esa historia, de una época específica de la ciudad de Villahermosa, y que creo que es una ciudad que ha evolucionado de manera impresionante. Muchas veces no estamos conscientes de los valores que tenemos hasta que viene la gente de fuera y vemos nosotros a través de los ojos que ellos ven a nuestra ciudad y ellos están maravillados y nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra ciudad que la menospreciamos a veces, no le damos el valor, no hemos tenido ese sentimiento admirable del yucateco en donde te habla de Mérida como si fuera el centro del universo y el ombligo del mundo, con un gran orgullo, y a veces en Tabasco hasta nos apenamos de nuestra historia, cuando tenemos una historia vastísima, riquísima. 4 grandes culturas han pasado por Tabasco: olmecas, mayas, zoques, los mexicas, más toda la colonia y toda la mezcla que de ahí se deriva, más los piratas, más tantas cosas que han pasado en ese territorio. Y bueno, hoy, cerrando este ciclo de conferencias y para reabrirse hasta el mes de junio, pues tenemos al licenciado Genei Torruco Saravia. Genei, pues es sin duda un gran conocido de muchos de nosotros en Tabasco. Es nacido en Huimanguillo, Tabasco, en 1941 y radica desde el 84 en Villahermosa. Estudió en la UNAM, la preparatoria y la licenciatura en Economía. Ha prestado servicios profesionales en instituciones de reconocido prestigio como el Banco de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Fertimex, Petróleos Mexicanos y, por supuesto, el gobierno del estado de Tabasco. Y actualmente, pues, es el cronista de la ciudad en el ayuntamiento. Los medios de comunicación, tanto comunicación social, prensa, radio y televisión, tanto locales y nacionales, lo han entrevistado, dado a conocer sus trabajos en múltiples ocasiones. Una de sus mayores satisfacciones ha sido cuando la ponencia La Ganadería, su posición dentro de la economía nacional, presentada en el primer encuentro nacional de ganadería organizado por la CENOP,
ganó a 8 columnas del Universal, el Gran Diario de México. Ganó las 8 columnas en el Gran Diario. Fungió como director del Fondo Mixto para el Desarrollo Industrial del Estado de Tabasco, como economista que es, y director de Fomento Industrial del Gobierno del Estado entre el 1984 y marzo del 86. Desde 1986 es investigador de la DESIC, ahora Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Tabasco, y desde el 88 se incorporó a la UJAT como profesor investigador de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha sido asistente y comentarista en el Taller Científico Internacional, invitado por la Universidad de Guadalajara como comentarista en el segundo coloquio de avances de la investigación de la generación 2012-14 de la maestría Historia de México en diciembre del 2016. Ha sido representante de Tabasco, de la Secretaría de Cultura y Recreación, a la segunda reunión regional de expertos de las Naciones Unidas en nombres geográficos, toponimia. Es miembro activo del Colegio Nacional de Economistas, Delegación Tabasco, consejero de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a partir del 17 de marzo del 2005 hasta el 2016, consejero del Comité Organizador de las Jornadas del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, miembro del Consejo Editorial del Instituto Estatal de Cultura, presidente de la Academia de Historia, de la Dirección de Ciencias Sociales de la UJAT, participó como instructor en el seminario Dirección Estratégica en la Administración Pública, los Carnavales de Villahermosa, conferencia sustentada en el Centro Cultural Villahermosa, cronista municipal del municipio del Centro a partir del 1 de marzo del 2016, ha tenido reconocimientos a su labor por más de 30 años como profesor investigador de la Dirección Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, diciembre del 2018, y reconocimiento como ciudadano distinguido del municipio de Huimanguillo el 10 de mayo del 2019. Entre sus investigaciones publicadas destacamos las siguientes: Estudio Económico del Estado de Tabasco, 1969, Huimanguillo, Tabasco, Geografía, Historia, Sociedad y Economía de un Municipio, en 1976, Los Nombres Raros en Tabasco, que casi no se dan, ¿verdad? Ensayo en 1979, Doña Marina Malintzin, 1982-1987, Movimientos de un Canto a Tabasco, poema en 1987, Prólogo a Tradiciones y Leyendas Tabasqueñas, de Justo Cecilio Santa Ana, Clásicos Tabasqueños. Pues, Janey, bienvenido a la plática que nos vas a ofrecer, que sin duda va a ser extraordinaria, y aquí estaremos escuchando con mucha atención. Un placer recibirte el día de hoy. Gracias, señor secretario, amigo Presenda. A todos me da mucho gusto saludarlos. Enrique Núñez, mi hermana Zoila, todas compañeras, amigos, Mario Presenda, mucho gusto. En fin, personas que algunas veces no las ve uno con frecuencia. Les voy a hablar, el título de la ponencia de la plática es Villahermosa, siglo XX, años 40. Como decía el secretario Nieves, un periodo de una década. Quiero platicarles qué pasó en Villahermosa en esos años. Para empezar, les digo que en el año 2000, el 12º Censo General de Población da para Villahermosa 330.946 habitantes. El censo de 2020 dio la población de 340.060 habitantes. Pero yo les aseguro que diariamente se mueven en Villahermosa unas 800.000 personas. ¿Por qué esto? Hay un concepto que se llama población flotante, es decir, personas que están en un sitio X sin que radiquen allí. Es el caso de nuestra capital, ya que aquí están los 3 poderes estatales, están los principales centros comerciales del Estado, las universidades,
empezando por la UJAT, y una serie de dependencias, organizaciones como la defensa, la 30 zona militar, infinidad de restaurantes, como ustedes muy bien saben, y además muchos paisanos de los municipios cercanos vienen a hacer sus compras a los grandes centros comerciales establecidos aquí. Todo eso nos lleva, y los estudiantes que vienen también de los municipios cercanos, a las aulas instaladas en la ciudad de Villahermosa. Todo eso hace pues un aumento extraordinario de la población de nuestra capital, y por eso calculo que no menos de 800,000 personas se mueven diariamente en nuestra ciudad. Que al tabasqueño le ha interesado siempre quién tiene el poder. Trinidad Malpica tenía una columna en su Hijo del Garabato, donde periódicamente publicaba este dato. Y quiénes tienen el poder por esos años de 40. Obviamente el gobernador Noé de la Flor Casanova. Vamos a agregar de una vez que en este periodo que voy a tocar o a tratar, 3 gobernadores estuvieron aquí dirigiendo nuestros destinos. Francisco Trujillo Gurría, de 1939 al 42. Noé de la Flor Casanova, del 43 al 46. Y Francisco J. Santamaría, del 47 al 52. Especialmente a los jóvenes hay que decirles, recordarles que los gobernadores de Tabasco toman posesión un 1 de enero y terminan un 31 de diciembre. Es decir, gobiernan justamente 4 años calendarios. Por eso esas fechas, esos años de los gobernadores mencionados. Después de Noé de la Flor Casanova, estaba en la Secretaría General de Gobierno Adelor de Sala, teapaneco distinguidísimo. ¿Quiénes eran los diputados en esos años? Leemos Alfonso Sosa Vera, Ramón Rovirosa Ponce, Eduardo Beltrán Bastar, Román Berrueta Ramos, Ernesto Brown Peralta, Lauro Aguilar Palma y Manuel R. Mora. El Poder Judicial lo integraban los magistrados Máximo Evia Ramón, Antonio Suárez Hernández, Eusebio Guadalupe Castro Palavicini. Es posible que recuerden ustedes o tengan alguna relación en un momento dado con estas personas. ¿Quiénes eran los presidentes municipales en esos días en Tabasco? En el centro, Víctor Castro Romero. En Centla, Alfredo de la Flor Casanova, hermano del gobernador. Paraíso, Agustín Beltrán Bastar. Comalcalco, Eberto Moeno Bozada. En Huimanguillo, César A. González Collado. Cunduacán, Mauro F. Pérez Torres. Nacajuca, Gregorio Bastar Beltrán. Jalpa, Isidoro Vázquez Palma. Jonuta, Salvador Brindis de la Flor. Balancán, Eulogio Ascuaga. En Emiliano Zapata, Edmundo Abreu Pérez. En Tenosique, Ovidio Suárez. En Jalapa, Salvador Jiménez Arpaiz. En Tacotalpa, Francisco Lanz Casal. En Teapa, Régulo Rosado Díaz. Y en Macuspana, José Pérez Bastar. Otra gente que después de posición de poder eran los líderes de organizaciones obreras, campesinas, productoras. Cándido Rivera Calvo, secretario general de la FUTET. José Cruz Holán, secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos. Máximo Evia Ramón, además de ser
magistrado, era secretario general de la CNOP Tabasco. Y además, presidente y gerente del periódico Rumbo Nuevo. Manuel Antonio Romero, era presidente del PRM. El profesor Rafael Barjau Díaz, secretario general del CENTE, sección 29. José Jiménez Chablé, presidente de la COTIP, la famosa cooperativa platanera. Trinidad J. Cano, presidente de la Unión Ganadera. Andrés Castillo, presidente de la cooperativa Transportes de Villahermosa. Régulo Torfey Andrade, el doctor, era presidente de la Cruz Roja. Jesús Homero Romero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ahora bien, destacamos a algunos personajes, periodistas y gentes de la cultura en Tabasco. Sin duda, uno de los periodistas más destacados que ha tenido Tabasco se llamó Trinidad Malpica Hernández. ¿Y a dónde dejamos a José María Bastar Sazo? Con sus periódicos, uno El Hijo del Garabato y el otro El Censor. Eran la fuerza de la voz, la opinión pública fuerte que se tenía en Villahermosa. En noviembre de 43 se funda el periódico Rumbo Nuevo, órgano del Partido de la Revolución Mexicana, en el que destaca Manuel R. Mora y Manuel Antonio Romero Zurita. En el Distrito Federal se comenzó a editar desde 1939 la revista Tabasco de Fernando Alipio Oropesa, que circulaba fuerte en el estado, obviamente. En ella dejaron textos de primer orden personas como Gonzalo Martínez de Escobar, don José Colorado Palma y otros muchos destacados periodistas. Esto es un apretadísimo resumen del periodismo de aquellos años, porque ya andaban, dice, en esos trotes señores como Humberto Muñoz Ortiz, Manuel Hidalgo del Valle, y circulaban revistas como Alborada, de alta calidad. Un periodista que desde los años 30 y por unos 60 años escribió todos los días, se llamó Rodolfo Montiel H. Así se conoció. Montielito, le decía a todo el mundo de cariño. Siempre controvertido, polémico, de quien un perverso culturero dice que habrían que editar sus obras completas. Fue el primer director de la Biblioteca Martí, don Rodolfo Montiel H. En todos los tiempos existe un periodismo perverso, ruin, malvado, pero como es lógico, hemos tenido también el de calidad, altura. Permítanme ustedes ofrecerles una muestra de lo que podían leer en la prensa diaria o semanal nuestros paisanos y en especial los villahermosinos. Manuel R. Mora tuvo una columna llamada Imágenes, la publicada en Rumbo Nuevo el 1 de noviembre de 1945, dice: 1. Asomarse a la existencia de quienes en la práctica o en la vasta jurisdicción de lo especulativo llenaron el escenario de una época equivale a entrar en el aire puro del bosque después de haber permanecido durante mucho tiempo encerrado en la oscura penumbre de una celda. No importa que tales existencias sean en sí o por el juicio de quienes a golpe de pasión edifican la historia, ejemplos malignos, espíritus tenebrosos. Donde hay genio, hay luz. 2. El renacimiento es el retorno a la cultura apolínea. Durante la Edad Media, las artes y la filosofía tuvieron como punto de partida la dogmática católica, la idea del tormento, el castigo y la renunciación al goce. Convirtió al sujeto pensante en creador de figuras afligidas.
desapreció el sentido de la alegría con la inhumación de los dioses paganos. La Edad Media fue el triunfo del llanto y el temor. El hombre solo pensaba en la muerte como objetivo de supremo bien. Pero es necesario tener un concepto preciso, lo que significa el Renacimiento en su totalidad y como fuente de producción original, cuando decimos que en el 1400 es la reaparición del horizonte griego y romano en el ámbito de la cultura artística y de la política, no estamos afirmando que los grandes educadores renacentistas se hayan dedicado a la simple tarea de remover la tierra para desenterrar formas antiguas, tomarlas de modelo y vestirlas con trajes nuevos. Nada de esto. El estilo y la sustancia renacentista alientan vida propia, están ligados al panorama antiguo por una cosa fundamental, el alejamiento del prejuicio. Aquí radica la identificación del mundo helénico y el Renacimiento. Por lo que hace a la actividad política, el mundo grecolatino se identifica también con la visión renacentista. El medioevo hizo de la política una actividad confusa y limitada, sin alcances universales. El Renacimiento reivindicó la amplitud de la teoría y de las prácticas políticas. Así como Dante es el padre de la lengua italiana y Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Botticelli constituyen la energía visible del arte renacentista en el lienzo y en la escultura, Maquiavelo es el liquidador doctrinario de la manera de ser político que funcionó durante la Edad Media. Con Maquiavelo, el príncipe hace política más allá del reducido ambiente cortesano y familiar. En él interviene el pueblo en acción, pero solo como identidad pasiva. Maquiavelo representa la incipiente burguesía ambulante que algunas centurias después habrá de convertirse en fuerza política consciente, actuando para conseguir el poder. 7. Maquiavelo es hoy día, para quienes no han sabido estudiarlo o para los que únicamente lo conocen de oídas, prototipo de traidor o mal consejero. Es el político maquiavélico, dice alguien cuando quiere denigrar a su enemigo político. Y la verdad es que no sabe lo que dice o se expresa apáticamente. El gran teórico italiano merece más atención y menos abuso de su nombre. Fue en política el inaugurador de una época gloriosa por la claridad del pensamiento y la universalidad de las ideas. Esto lo firma Manuel R. Mora en noviembre de 1945 en la Ciudad de México. Con permiso de ustedes. Aquí podemos también disfrutar de un poema del cual voy a hacer un extracto de Ramón Galguera Noguerola, uno de nuestros grandes poetas. Este se lo tituló Autorretrato y dedicado a Jorge Graham. Le dice: Galguera Noguerola, cae sobre la tarde dulce paz de hospitales, diluida en los cambiantes de una luz enfermiza, que a veces me recuerda alguna voz arcana, difusa en los espasmos de la tuberculosis. Divagación de dulce sonata peregrina que precisa el incansable tormento de la vida. Visiones inconclusas de amarga neurastenia. Morados desgarrones de nubes sin ventura y en las aceras tímidas, suprema elegancia de cosas amarillas. Y termina Galguera: no conozco otra música sino el claro de luna. Un día de tantos, el sol sobre las cumbres, la grisura en el alma, doblaré antes de tiempo la página postrera de mi historia sin nombre.
Villahermosa, abril de 1945. Ramón Helguera Noverola. La dedicatoria del poema fue un regalo con motivo de su santo u onomástico al doctor Graham. Vale asentar que esta producción no fue incluida en ninguno de los libros conocidos de Helguera. Estos libros son Examen de primer grado y Solar de Soledades. Consideren ustedes si los lectores podían o no formarse criterio sobre diversos asuntos o problemas, cuando tenían acceso a leer diferentes opiniones sobre los mismos. Les traigo algo sobre un tema que en especial los sociólogos han puesto de moda: estudios de género. En su artículo La incomprensión, en el que comenta un encuentro con Díaz Mirón y hace referencia a Rubén Darío, José María Bastar Sasso registra que los pensadores hindúes dividen a la mujer en 4 categorías. La primera, la más elevada, es la mujer espiritual. Luego le sigue ocupando el segundo grado la mujer cerebral. Colocan en tercer lugar a la mujer carnal y en el cuarto y último término a la mujer banal. La primera, la mujer espiritual, es la mujer superior, la más elevada, la vestal del fuego sagrado, con exactitudes diáfanas y blancuras de cimas. La segunda, la mujer cerebral, la mediocre, es la que pospone el sentimiento a la conveniencia. La primera emula a Santa Teresa en la elevación, no en el fanatismo. La segunda es de las castas metafísicas, la matrona que hace de la vida un balance y que todo sujeta a la aritmética. La tercera, la mujer carnal, la taira es la tais clásica, la safo lírica, la bilites canora, y la última, la mujer que ocupa la cuarta categoría, es la banal, que forma a mayoría esas cabecitas de acerrín y corazón de estopa, que abundan tanto y que no alcanzan siquiera la mediocridad. Desgraciadamente, el mundo está lleno de banales, carnales y aún cerebrales. Son tan escasas las mujeres superiores, las espirituales. Es tan difícil hallar una de estas que el hombre que logre encontrarla y poseerla puede decir que alcanzó la gloria. Opiniones acerca del tema, como ustedes saben, variadísimos. Esto era lo que opinaba José María Bastar Sasso, que siempre fue un periodista polémico, controvertido, pero así tenía impacto José María Bastar Sasso. Y en sus acontecimientos del momento, del 26 de noviembre del 45, Luis C. Márquez anota: ¿quién inventó la intriga y el chisme? ¿Quién? Ambas cosas llevan nombre femenino. Sin embargo, tienen más admiradores entre el sexo masculino. ¿Por qué esta paradoja? Esto no quiere decir que las mujeres no intriguen y no practiquen el chisme, pero de todas maneras puede decirse que son inofensivas. Por eso es que yo admiro a las mujeres, por esa virtud que tienen de no hacer daño. En cambio, los hombres intrigantes, los individuos chismosos, esos no tienen perdón de Dios ni de nadie. ¿Está de acuerdo el lector? Enrique Ábalos Magaña, otro periodista destacado de esos días, escribe Destino de mujer. Por incierto que parezca el destino de los jóvenes varones de nuestra amada tierruca, ante ellos se abren caminos: quedarse o partir, crear o fundar algo, rescatar lentamente la cuesta de la vida. El destino del hombre tiene la claridad que le da el hecho de que el mundo ha sido organizado por los hombres
para desterrar en él una situación de privilegio. Pero el destino de la mujer tabasqueña es oscuro y dramático. Matrimonio, empleo o pegarse como sombra a los varones de la familia. La verdadera mujer es madre siempre. En este anhelo de la maternidad, la joven ha de luchar por el matrimonio. No seamos demasiado implacables. Cuando falta el matrimonio, la mujer cede a la aventura y busca el matrimonio fuera de la ley, llamando al corazón del hombre que promete amor, pero que se niega o aplaza el matrimonio. Este problema de la mujer joven es complejo y requiere la más seria atención, tanto de parte del gobierno como de las instituciones de la iniciativa privada. Mujeres, organícense, señores rotarios, señores leones, señores profesionistas. Hay que estudiar el problema de en sus variadas posibles soluciones. En esencia, no importa, lo importante es abrir caminos a la mujer. Hay que crear fuentes de trabajo para ella, carreras técnicas, actividades en que encuentre aplicación el anhelo maternal que hay en toda joven normal. Urgen mujeres médicas, odontólogas, investigadoras sociales, empleadas de hospitales, clínicas, orfelinatos y guarderías infantiles. En cada sitio en que hay niños, hay a quienes ayudar, consolar y cuidar. Debe haber mujeres que trabajen y sobre todo no olvidemos la apostólica carrera del magisterio, carrera ideal de las mujeres. Todas maestras es madre de generaciones. En estas líneas queda esbozado un problema. No empujemos a las mujeres a la prostitución. No les cerremos las puertas a la utilidad social. Opiniones, insisto, eso es lo que se tenía en esos tiempos. Opiniones diversas de periodistas, padres de familia, gente que estaba metido plenamente en la actividad, en la vida de nuestra ciudad. En estos días en Villahermosa, en los días que estamos tratando, recordando, destacaron algunas personas como don Edmundo Cetina Velázquez, que se ganaba la vida como médico práctico, fue considerado un filósofo, publicaba en la prensa local, tuvo reconocimientos de Francisco J. Santamaría y de Manuel R. Mora. Don Edmundo fue un estudioso y pensador, dejó varias obras hasta hoy inéditas. El químico Marcelino Cabieses Ascué, con laboratorio propio, haciendo estudios sobre epidemias, fue reconocido y respetado. El licenciado Hildo Gómez Castillo, de origen oaxaqueño, llegó a servir a Tabasco con amor. Aquí se quedó y dejó dos honorables familias. Por ahí suenan Jorge Gómez Sánchez e Hildo Gómez Harring, desafortunadamente ya fallecidos. Don Hildo fue maestro en el Instituto Juárez y llegó a ser procurador general de justicia en el régimen de Noé de la Flor Casanova. Miguel Paredes Campos, un salvadoreño, maestro muy querido en el Instituto Juárez. Participó en muchas obras de beneficio social y fue un hábil litigante. Un líder obrero llamado José Olivero Pulido era bueno en la oratoria, escribía en los periódicos y participó activamente en la vida política del Estado. El poeta Rufo Castro Vidal, varios años, nos dejó versos muy bonitos. Muchos de ellos están en Villahermosa, nuestra ciudad. Era secretario del ayuntamiento en 1946. Leo de él, Beso cautivo.
escribió Rufo Castro Vidal. Murió la tarde y las aviesas sombras dieron paso a la noche y al misterio. Y un beso que dormía entre las frondas, impetuoso rompió su cautiverio. Salió la luna con sus formas bellas a inquietar a ese beso con sus galas, y el cortejo magnífico de estrellas le servían de alfombra y de antesala. Quiso el beso llegar hasta la luna, hacer la suya, desafiante y bravo. Una nube la cubre inoportuna y vuelve por su mal a ser esclavo. Esto de febrero de 1943. Un personaje extraordinario en la vida de Villahermosa fue el profesor Ramón Mendoza Herrera. Se ganaba la vida en su carrera de maestro de primaria, pero a la vez era periodista, investigador y poeta. Faceta esta última que quisiéramos rescatar. Como el trabajo que hemos venido haciendo en Villahermosa, nuestra ciudad, del cual, como saben muchos de ustedes, se han publicado ya 13 tomos en 7,000 páginas. Digo aquí que este trabajo no se reduce a los límites geográficos de Villahermosa. También registramos los logros de muchos paisanos que por diversas circunstancias emigraron de estas tierras. No se labraron un sitio en la capital de la República. No solo se labraron un sitio en la capital de la República, un Félix Fulgencio Palavicini, Gonzalo y Rafael Martínez de Escobar, Manuel Bartlett Bautista, Regino Hernández Yergo, José Pajés Yergo, Alfonso Taracena, Francisco J. Santamaría, los que como hoy Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador hicieron sonar el nombre de Tabasco. Siempre han habido paisanos a los que les cabe esa gloria o circunstancia. Referiré en esta ocasión a dos que el tiempo ha pretendido olvidar, como diría Edith Matus. Antolín Jiménez Gamas, originario de Cárdenas, nació en 1890. Estudió en el Instituto Juárez, emigró a Veracruz y a Oaxaca. Se ganó el respeto y el afecto de los oaxaqueños, a quienes representó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en 2 ocasiones. Por el 6º distrito en la 23 legislatura, 1928-1930, y en la 27 legislatura, 1937-40. Pero su obra intelectual sirvió mucho. Estableció el servicio de suscripción de hojas sustituibles o cambiables de las leyes fiscales de la Federación. Acción paralela y semejante llevó a cabo Manuel Andrade Priego. Nació en Cunduacán en 1881. Terminó estudios de notario y abogado en el Instituto Juárez en 1909 y 1912. Estuvo con Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz en 1915. En 1921 retornó a sus funciones de notario en la Ciudad de México. Fue autor del proyecto de ley del notariado, que se plasmó en la ley respectiva expedida por el Congreso de la Unión en 1932. Y entre otros textos publicó Los derechos civiles de la mujer y dio forma al servicio de hojas sustituibles o cambiables de los códigos y leyes fiscales con la firma Ediciones Andrade, que por cientos de suscripciones vendió a otros tantos abogados, contadores. Vale la pena referir que el licenciado Manuel Andrade Priego se casó con la señora Mercedes Díaz Madán y que tuvieron un hijo de nombre Manuel Andrade Díaz, casualmente. Sin duda, muchísimos de nuestros paisanos que tuvieron que abandonar la tierra repasaron en sus noches de vigilia
los versos siguientes de Pedro Vega Hernández. Canto a Villahermosa. Dice: Villahermosa, tierra noble y generosa, cuántas veces en tus brazos me mecieron mis ensueños. Villahermosa, cómo lloro por el parque de tu Atasta provinciana, donde todas las mañanas esperaba que asomara la carita más bonita que mis ojos han mirado. Villahermosa, cómo pesa la distancia, cómo me tortura el ansia de mirarte mirarme caminando por tus calles y quedarme para siempre entre tus brazos. Villahermosa, mi risueña Villahermosa, cuántas veces al conjuro del paisaje pensé abandonarte para luego, mi adorada Villahermosa, llorarte mucho, llorarte. Esto lo firma Pedro Vega Hernández en abril de 1944. Dice: por esos días se desarrollaron las precampañas y campañas políticas electorales de Miguel Alemán para la presidencia de la República y la de Francisco J. Santamaría para gobernador del estado. Primero Santamaría, primer gobernador de 6 años, y para senadores, diputados y diputados federales. Respecto a los medios de difusión a nivel nacional, a finales de 1945 se dijo: se lleva al cabo ciclópea labor por los conductores de pueblos, por sus intérpretes y colaboradores, por los oradores, escritores, periodistas, organizaciones agrarias, sindicales y cooperativas, y por las universidades y escuelas populares para adultos. Felizmente se cuenta hoy con el radio, el cinema, el teatro, el periódico, el folleto y el libro para llegar al pueblo. Por esos días de los años 40 debutó formalmente el periodista Jesús Antonio Civilla Zurita cuando andaba por los 23 años. Publica en la revista Tabasco 2 artículos: Pensando en Tabasco y Paz y Prosperidad. Estos los pueden encontrar ustedes en uno de los tomos de Villahermosa, nuestra ciudad. El tomo 12. El diputado federal Carlos A. Madrazo Becerra es encarcelado durante 8 meses, de febrero a octubre de 1945. Injustamente acusado de vender autorizaciones a trabajadores mexicanos para inmigrar a los Estados Unidos. Los que leemos a diario la prensa y escuchamos y vemos noticias, convivimos con estudiantes y platicamos, caemos siempre en el análisis de la problemática social, y si agregamos el factor histórico, terminamos concluyendo que las cosas se repiten. La vida de nuestra ciudad es propiamente cíclica. A ver qué opinan ustedes si coincidimos al tratar los temas siguientes. Suicidio. Según el censor, Ramón Galguera Noverola tuvo un descuido en el manejo de sus cuentas como empleado del Banco Tabasqueño, lo que ocasionó pérdidas a la situación, problema que lo llevó al intento de suicidarse, pero los doctores Mayans estaban logrando salvarlo. Asegura la misma fuente que el señor Luis Roca Gurría inició una colecta para ayudar a Galguera en los gastos médicos y en la reparación del daño. Roca Gurría aportó 100 pesos. Y nos encontramos que en esos días se suicidan varios jóvenes, curiosamente.
porque a uno no le autorizó el padre de la novia formalizar las relaciones. Otro porque pues se peleó con la novia. Inclusive un hijo de José María Bastar Sasa se suicida, Terencio Bastar Mendoza. José María Bastar Sasso publicó, comentó el suicidio de su hijo y dice: Terencio, huérfano de madre antes de cumplir su primer año, fue criado por sus abuelos y tías. Resultó agraciado en el sorteo de conscripto. Fue al puerto de Veracruz, donde cumplió su servicio, regresando sumamente decepcionado, triste, enfermo, agotado. Desde entonces hallé cambiado a mi noble hijo, dice Bastar Sasso. Aquí se curó un fuerte paludismo que contrajo en el puerto Jarocho, mas sus nervios continuaron destrozados. Terencio se encerró en su recámara pasada las 11 de la mañana del 3 de marzo del 45, utilizó una pistola con la que se disparó en la boca. Y así nos encontramos 4, 5, 6 casos más que omito leerlos para continuar, para cerrar con esto. Y como todos los días aprende uno algo, hoy supe que hay un señor de origen alemán, o hubo un señor de origen alemán, Beder, que escribió una novela que se hizo famosa y que precisamente trata, le llaman al suicidio, le llaman el mal de Beder. Y la preocupación, ¿verdad?, de la prensa lleva a que se publique lo siguiente: antes de que el mal se extienda, las autoridades, los maestros y los padres de familia deben abrir una batida en regla contra el mal de Beder, como clásicamente se llama el suicidio, las cosas a su tiempo para no lamentar lo que se puede remediar. Sabemos que este problema se nos repite en la sociedad con frecuencia y que ha sido una preocupación enorme. No solo el suicidio de los jóvenes, sino de todas las personas de la edad que sea. Las cosas. Otro problema que ha llamado siempre la atención en nuestra ciudad, y van ustedes a ver la coincidencia de los tiempos. La prostitución. Decía el hijo del Garabato, escribió el hijo del Garabato: en los últimos días de enero de 1940 se comentaba que se crearía una zona de tolerancia para todas las meretrices, evitándose así las quejas de muchas familias que no quieren ser vecinas de las hetairas. Asimismo, con motivo de las constantes quejas presentadas por las familias que viven en las calles de Madero, el Ejecutivo dictó órdenes a fin de que todas las meretrices que habían invadido aquella importante arteria del centro de la ciudad se les diera plazo improrrogable para que se trasladen a otros lugares. Publica el Diario de Tabasco: limpia general de meretrices en las calles de Madero y Constitución. En virtud de que las jóvenes de la vida galante habían convertido tales calles y con especialidad Madero en sus cuarteles generales
y que habitaban los hoteles Grijalva y Tabasqueño, así como otras casas de las calles de Madero y Constitución, fueron llamadas a la inspección de policía y se les dio un plazo para que se ocuparan los lugares mencionados. Campaña contra las enfermedades venerosifilíticas. De manera tenaz se lleva a cabo en el Estado la lucha contra las enfermedades venerosifilíticas. Se cuenta al efecto con un dispensario establecido en el exsanatorio municipal, llevándose a cabo semanariamente el registro de las prostitutas del libreto y una persecución empeñosa en contra de las clandestinas, para que vean ustedes cómo andaban las cosas en esos tiempos. También había clandestinágenes. Fueron atendidos, dice, 232 enfermos de sífilis, 419 por blenorragia y 29 por chancro blando. Total 780 personas. Se comprueba el diagnóstico del paciente por medio de análisis de laboratorio. Eso informó el gobierno del Estado. El problema de la prostitución. Está elaborándose un nuevo reglamento para la represión de la prostitución a fin de que nuestro Estado se incorpore al grupo de entidades que ya han adoptado un programa en tal sentido. Durante el periodo que va de septiembre de 44 a agosto del 45, fueron atendidos en el dispensario enfermos con sífilis 219, blenorragia 290, chancro blando 26, enfermedad de Nicolás y Fabre 1. En total 536 pacientes en un mes. Acciones culturales en Villahermosa, ¿verdad? Para cambiarle la visión a las cosas. El día 10 de octubre, el Sindicato de Médicos y Profesionistas Similares de Tabasco presentó en el Casino Tabasqueño al doctor Sadot Vázquez con una plática acerca de la reglamentación de la prostitución. Luis C. Márquez, en sus acotaciones del momento del 10 de noviembre del 45, denuncia: no cabe duda que el ejercicio de la prostitución es un problema que trae alarmada a la sociedad de Villahermosa. No existe una reglamentación adecuada que sirva para controlar las actividades de las prostitutas. La Oficina de Salubridad no ha puesto la atención necesaria para frenar el libertinaje que existe entre las pecadoras del amor. Dice Luis Márquez, expondré un caso concreto. A espaldas del Instituto Juárez, la calle de Arteaga, considerado como el máximo centro de cultura de Tabasco, se encuentran varias casas habitadas por vendedoras de placer. Si se toma en cuenta la cantidad de alumnas que diariamente transitan por ese lugar, se tiene que aceptar que esa situación es intolerable y perjudicial para la generación que se levanta, toda vez que se lesiona el pudor de las imberbes colegialas. Proyecto. Un interesante estudio acerca de la prostitución en México fue presentada por el coterráneo y fino amigo señor doctor José García Ábalos a la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, en el que hace hincapié de la urgente necesidad de establecer nuevamente las zonas de tolerancia en el país, a efecto de contener la prostitución que va en aumento cada día. Ojalá que las autoridades sanitarias tomaran empeño para el inmediato restablecimiento de las zonas de tolerancia y facilitarnos y felicitamos al galeno tabasqueño por tan importante proyecto, pues indebidamente fueron abolidas dichas zonas que ha permitido confundir en la calle a la buena sociedad con las mujeres de vida alegre, que deben estar en un solo lugar reunidas. Ambulantaje,
Vean nomás. Se inauguró el Sánchez, una hora llevo. Se inauguró el mercado Sánchez Mármol. El viernes 30 de junio de 1939 se inauguró el mercado Manuel Sánchez Mármol, una de las mejores obras materiales con que contará la población y que beneficia directamente a las colonias, pues está situada en el principio de la carretera Mayito y al final de la Avenida de los Héroes. Este mercado estuvo frente al Panteón Central, donde ahora está una gasolinera, y en tiempos pasados estuvo una envasadora de refrescos ahí. Para que se ubiquen todo el mundo. Dice, a pesar del esfuerzo y actividad desplegada por el presidente municipal Marcos Buendía, porque esta obra fuera puesta cuanto antes al servicio del público, todavía no la utilizan venteros, reventeros y pequeños comerciantes, sino que muchos siguen estorbando el tránsito de los costados de los mercados. Esto motivó que el presidente Buendía dictara una disposición que fija un plazo que vence precisamente mañana, sábados, dice 8 de julio de 1939, para que los vendedores o revendedores que persistan en seguir estorbando el tránsito y no ocupen el mercado Sánchez Mármol serán castigados y se les evite por medio de la policía el tenaz proceder que motivó la medida que eludimos. Como ustedes escuchan, leemos, esto se repite, se sigue repitiendo. El ambulantaje ha sido un problema por generaciones, por años. La basura, ¿cuándo no nos hemos quejado de este problema? Y vean estos datos. El cruce que forman las calles de Nicolás Bravo y José de Rovirosa a 100 o menos metros del Palacio de Gobierno y del Instituto Juárez, desde hace mucho tiempo ha sido convertido en basurero, pues en dicho sitio lo mismo se arroja una lata de basura putrefacta que un animal muerto. Por este rumbo se ignora desde fecha inmemorial la existencia del destartalado camión recolector de basura. Ese basurero fue conocido con el nombre del Jolochero, porque hasta Joloche echaba ahí la gente, y debe agregarse que ese espacio era la orilla de la laguna de la Pólvora. Creo que a muchos no les ha de caer de algo raro esto, pero son realidades que vivió nuestra ciudad y que desgraciadamente en algunos aspectos se sigue soportando, sobrellevando estas cosas. Un problema que tocan aquí los periódicos de esos días es las viviendas. Dice, la población del estado ha aumentado considerablemente, pero las casas, habitación han seguido en la misma cantidad. Agréguese a esto que gran parte de la población campesina se ha recargado en esta capital y las cabeceras municipales. De allí que en una casa habiten como promedio de 8 a 10 personas, cuando su cupo es para 2 o 3 a lo más. La aglomeración de personas en las casas, inclusive el de las colonias, trae consigo serios peligros para la salud. Cualquier curioso puede encontrar en las estadísticas sanitarias que hoy día los casos de enfermedad y muerte han aumentado en un porcentaje asombroso. Las colonias establecidas durante el régimen del Liceo Garrido han servido de mucho, pero esta capital, como las cabeceras municipales, necesitan ampliar más y más el número de habitaciones construidas, pues la población aumenta considerablemente. No hay derecho para que vivamos en las condiciones apuntadas. De salubridad, ¿qué tenemos aquí? Campaña antipalúdica.
El problema del paludismo ocupa el primer lugar entre los de índole sanitaria en el Estado. Más para la solución integral del mismo precisa llevar a efecto obras de ingeniería sanitaria de carácter permanente y definitivo. Tales obras requieren presupuestos elevados pero que hoy no están al alcance de nuestras fuerzas económicas. Ahí están las quejas del presidente Evaristo Hernández. Problemas del presupuesto. No se puede cambiar el drenaje, no se pueden cambiar la tubería del agua potable porque no hay recursos. Desde siempre ha sido nuestro problema también. Sentados los anteriores principios, salta a la vista que el problema del paludismo es prácticamente insoluble en nuestro medio. No obstante eso, la Oficina de Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia continúa realizando una campaña activísima que va hasta los orígenes, procediendo a la desecación de pantanos y lagunas, criaderos permanentes de la larva del mosquito de Anopheles. Por principio ha enfocado sus actividades hacia la laguna de la Pólvora. No la laguna de la Pólvora que conocen ahorita, no, la laguna de la Pólvora original, que estaba en el perímetro constituido por la calle de, vamos a empezar, 27 de febrero, Paseo Tabasco, Ocampo y la calle que viene de Paseo Tabasco hacia 27 de febrero. En ese perímetro estuvo realmente la laguna de la Pólvora. La que está ahorita no es laguna de la Pólvora, esa se llamó laguna de Mayito, pero que en un momento dado que arreglaron ahí, reconstruyeron, remodelaron, se les ocurrió ponerle el nombre de la Pólvora. La parasitosis intestinales ocupan el segundo lugar como causa de morbilidad, denunciaban las prensas. De los estudios de varios efectos sobre cifras estadísticas se llega a la conclusión que el 90% de la población se encuentra poliparasitada. Eso fue, ahorita ya no es tanto, pero en los años 40, 50, 60 quizás todavía no había choco, tabasqueño, chamaco, botijón, que no estuviera la panza llena de lombrices, de parásitos. Todos los de mi generación no vivimos eso. Amigos, el tiempo corre, vuela y en cuestiones de educación, ¿qué tenemos por aquí? Nos dicen que si bien la cobertura no era satisfactoria a nivel estatal, en Villahermosa se disponía de las escuelas suficientes a nivel primaria y se iba ampliando el preescolar, de los que en 1945 ya operaban 3. Ese pues ha sido otra lucha enorme de los tabasqueños y de México en general, la cobertura de la educación. Tengo aquí como una nota importante para nuestro desarrollo cultural que el 12 de octubre de 1944 se inauguró la Biblioteca José Martí. Esto, claro, lo hizo Noé de la Flor Casanova. Y decía yo también que el primer director fue el célebre periodista Montielito. Vale señalar que también que en 1950 se inaugura el ferrocarril del sureste.
y se inauguró ya una fábrica, una envasadora de agua potable. Y operaban las líneas aéreas, aviación mexicana, que unía a Villahermosa con la Ciudad de México, con Mérida, con Veracruz. Y otra línea aérea aeronáutica del sur podía unir a todas las cabeceras municipales o a Villahermosa con las cabeceras municipales. En 1945 llega la Comisión Federal de Electricidad aquí a Villahermosa y se inicia propiamente la electrificación de Tabasco. Decir que para esos años llegó la penicilina aquí a Tabasco. Creada, inventada, encontrada, como se quiera decir, por Alexander Fleming en 1929. Bueno, se tardó un poquito, pero llegó aquí a Villahermosa, a Tabasco, en los años estos 40. Ya estaba operando el Juan Gran Casasus desde 1940 precisamente. Se inició en estos años el desarrollo de la enfermería en Tabasco. Ya se daban cursos de perfeccionamiento sobre enfermería sanitario-asistencial. Y allí estaban doctores como Juan B. Ocharán, Feliciano Arceo Lezama, Luis Granier Armengol en técnicas de laboratorio, Sadoc Vasco Martínez, Régulo Torpey, ¿verdad? El doctor Mayans Victoria José Manuel inauguró un hospital llamado el Tabasco, pero tuvo que cambiarle de nombre porque ese nombre de Tabasco daba la idea de ser un hospital del Estado. Y entonces le cambió al nombre de Juchimán y después, por último, le puso el nombre de Mayans. Célebre el hospital, el doctor y la gente que ahí se capacitó enormemente. Y el doctor Mayans, para cerrar mi plática, y les voy a platicar algo que suena un poco grotesco si se quiere, pero que es una realidad. En junio de 1941, un joven carmelita de 19 años de edad nació, se presenta aquí en Villahermosa con el doctor Mayans porque había nacido sin orificio anal, por lo que tenía que obrar y orinar por medio del meato, todo por ahí. Y claro, a los 19 años el joven ya no soportaba, tenía que hacer tales ejercicios obligados por el cuerpo en forma verdaderamente desesperante. Pues el doctor Mayans le reconstruyó lo necesario para que pudiera obrar normalmente. Esa fue una operación que solo aquí se habla de eso. Yo creo que eso merecía un premio muy especial, algo extraordinario que se hizo aquí el doctor Mayans con la ayuda de algunos otros médicos, claro está, pero él como responsable. Ahí se las dejo, queridos compañeros, amigos, damas, queridísimas. Saludo a mi hermana Zoila, ¿verdad? Y a todas ustedes, mis respetables amigas. Gracias por su atención, pero ya es demasiado. Muchas gracias, maestro Gené. Interesante su plática, sin duda.
Me voy a permitir leer algunas preguntas y algunos saludos que nos han escrito en el chat. Y por ahí también me llegaron una serie de preguntas. Si me permite, puedo leer algunas, maestro Genei. Por ejemplo, Juan de Jesús López. ¿Qué música se escuchaba en esa época? Pregunta. A ver, tiene cerrado su micrófono, maestro. ¿Me ayuda abriéndolo, por favor? Su micrófono. Su micrófono, maestro, lo tiene cerrado. Yo no. A ver. Sí, ya, ahí está, ya se escucha. ¿Ya se escucha? Sí, sí. No, yo no sé de nada. Adelante, pregunta, señor Juan de Jesús, ¿qué música se escuchaba en esa época? Todavía permanecía el rescate de Tomás Garrido de toda la música tabasqueña de esos tiempos. ¿Qué quieren ustedes escuchar? Si posiblemente no se escuchaba El Hombre del Sureste, sí se escuchaba Tardes de Tabasco, Blancas Mariposas, ¿verdad? Y música mexicana, los valses de los autores más destacados. Ya estaba Manuel Pérez Merino, tenía una orquesta, que ya existía por esos años el Café del Portal, y allí iban los enamorados de cierta posición económica a bailar, a cerrar el pacto de matrimonio. Eso era. Y claro, no se había dejado el zapateo famoso. En los pueblos, las fiestas eran con trompeta, tambor, y era un zapateo, o zapateado, como se quiera decir. Contestada, ¿no? Bien, muy bien. También pregunta si había o hay un mapa de la ciudad de esa época. Claro que sí, desgraciadamente no, no usamos ahorita aquí por las condiciones que esto de la pandemia, estamos en casa, no tenemos todos los elementos aquí como cuando te manejas en la oficina, ¿verdad? Pero que se tomen la molestia de leer Villahermosa, nuestra ciudad, de revisar. Por ahí están varios mapas de la ciudad. Aquí la compañera doctora Elvia Gutiérrez nos hace el consentimiento que así es, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un saludo desde Huimanguillo de parte de Andrés Pérez. Dice, le pregunto al licenciado Genei si se acuerda que en Huimanguillo un hombre preocupado por la educación y fundaron la primer secundaria en 1958, la Marcelino. Pregunta Andrés Pérez, orgullosamente huimanguillense. Bueno, la secundaria se fundó antes. Yo soy egresado de la secundaria de Huimanguillo y terminé mi secundaria en 1958, precisamente. A ver, no, 59. Yo terminé mi secundaria en el 59 y se llamó secundaria de Huimanguillo, que después el doctor Francisco Cadenas Colorado, gran impulsor de la secundaria, le buscaron y le pusieron Marcelino García Junco. Pero el que realmente se esmeró para que iniciara la secundaria fue el doctor Juan Aguilera, cirujano dentista nativo de Villahermosa, que con su esposa Graciela Marín, recién casados, se fueron a vivir allá a Huimanguillo. Y en 1956 inicia la secundaria. Pero hubo problemas, por poquito ya no continuaba, y los que quisimos entrar a la secundaria en el 57, pues motivamos y le apuramos un poco al doctor Juan Cupido Aguilera, que era su nombre correcto, se buscó acá
y logró apoyo económico del Instituto Juárez y del gobierno del Estado para que abriera de nuevo la secundaria de Huimanguillo. Así estuvo la cosa. Bien. Por aquí tengo otra pregunta. Preguntan si en esa época hubo alguna inundación como la que nos aqueja en estos tiempos o algo que haya marcado esa época, algún evento meteorológico. No se escucha, maestro. Cerró su micrófono. A ver, ahorita lo vamos a ayudar por acá. A ver, ahí sí puede abrir su micrófono. Ahí está ya. Ahí sí parece que ya, órale. Ya. Bueno, te decía, Tabasco se ha inundado, se había inundado siempre, o se inundaba siempre. Las lluvias en Tabasco van normalmente de febrero a septiembre, octubre, noviembre fuerte. Y siempre las inundaciones se dieron en los primeros días de noviembre. Esa es la historia real. Ahí lo tengo eso detectado a través de mis investigaciones en el libro de Villahermosa, Nuestra Ciudad. En Huimanguillo, que yo viví ahí hasta los últimos días de 1959, al terminar mi secundaria, en los primeros de 60 me fui a México, a la Ciudad de México, y cada año eran las inundaciones. Aun cuando en un momento dado hicieron las defensas famosas, los terraplenes, las defensas, que ahora es el periférico de Huimanguillo, ¿verdad? Todo el mundo sabía. No se podía contener la lluvia que bajaba de Guatemala, de Chiapas, ¿verdad? Y Huimanguillo era el primero que recibía el afluente del Mezcalapa, que no Grijalba, que aquí aprovecho a este público querido de aclarar que el Grijalba nace en Villahermosa, allí en la Majagua. Nada de Grijalba ya en Chiapas, que les concluyo así, las 3 famosas presas, 4 hidroeléctricas que nos dan energía acá, Angostura, Valpaso, Chicoacín y Peñitas, esas están sobre el cauce del río Mezcalapa. No sé por qué, cuando se empezaron claro, cuando se hizo la comisión de Grijalba en el 51 y empezaron a hacer obras allá en Malpaso y en Angostura y demás, empezaron a sacar que eso era el Grijalba y era el Grijalba. No, señores, el Grijalba nace aquí en la Majagua, de la confluencia de los ríos Pichucalco, la Sierra y un brazo del viejo Mezcalapa, que después le llamaron Río Seco, porque cortaron su cauce ahí por Nueva Zelanda. Pero eso quise aprovechar el tiempo aquí para decirles. En las presas esas están sobre el río Mezcalapa, no Grijalba. De acuerdo. Sí, porque hay unos que le dicen el viejo Grijalba y el otro Grijalba, ¿no? Alto Grijalba y Bajo Grijalba. Ya te digo, tú ubícate ahí en la Majagua y ahí está el nacimiento del Grijalba. Y de ahí sale a frontera. Interesante, no lo había visto así. Andrés Pérez le pregunta si se acuerda del doctor Paco. Fue mi maestro, sobre todo de matemáticas. Como era egresado del Politécnico, sabía matemáticas de chorro, y a él lo llevaron desde 1957, estuvo en la secundaria Huimanguillo, y él fue el que la sostuvo, le echó muchas ganas para que esa secundaria no decayera. Y, entre otras cosas, fue el que llevó el fútbol soccer a Huimanguillo. Francisco Cadenas Colorado. El gran Paco, todo el mundo le decía, doctor Paco.
De acuerdo, el maestro Tomás Pérez Suárez le felicita, felicidades, excelente contextualización de la historia y vida cotidiana en un momento liminar entre el garridismo y el Tabasco moderno. Muchas gracias. Cristóbal Rullán, sería interesante saber en estos tiempos del COVID sobre la peste negra en Tabasco. ¿Qué podría decirnos de esto? Mira, más que peste negra fue el famoso, el cólera morbus, lo que afectó a Tabasco en 1833 y después repitió en 1850. Pero algo semejante a lo que se está viviendo ahorita nunca había sucedido. Las dimensiones fueron mucho menores. El cólera morbus, que según esto fue traído por algún barco francés lleno de ratas, que fueron los que transmitían el cólera morbus, mataron a 4 o 5 mil personas. Aquí en Villahermosa se murió casi la mitad de la población de la ciudad. Así estuvo la cosa. Qué bárbaro. Pues bueno, ¿verdad? maestro, son todas las preguntas, muchos saludos que se los vamos a hacer llegar a su correo electrónico en su momento. Y pues le queremos agradecer en nombre del gobierno del estado de Tabasco, en nombre de la Secretaría de Turismo, el haber aceptado esta invitación. Agradecemos las facilidades también al Ayuntamiento del Centro y a la oficina del cronista municipal de Centro. Muchas Aquí está la gracias. licenciada Flor Aguilar, que es el apoyo fundamental ahí de la oficina del cronista. Un saludo muy especial a la maestra Flor Aguilar también. Muchas gracias, gracias a todos. Les comunico que esta será la última conferencia de este mes, ya que entraremos en veda electoral y reanudamos después del 6 de junio. Les agradecemos mucho su fidelidad a estas pláticas y les esperamos nuevamente. Si quieren revivir esta plática en especial, la pueden ver de nueva cuenta en nuestra página de Facebook, en la cuenta de Turismo Tabasco. Muchas gracias. Que tengan. Permíteme enviar un saludo muy afectuoso a otra extraordinaria colaboradora que tiene la oficina del cronista, la licenciada Leticia Georgana Mayo. Muy bien, pues ahí está el saludo especial para la maestra Leticia Georgana Mayo también. Muchas gracias. Le mando un saludo muy especial también a mi tío Mario Presenda, que anda por aquí, que está en la Ciudad de México. Muchas gracias a todos, a la doctora Elba también. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo les deseo que tengan buen fin de semana. Mi nombre es Carlos Presenda. Hasta la próxima. Buenas tardes. Saludos, Enrique. Ya está. Gracias, maestro. Un abrazo a todos. ¿Cómo hace don S?